Iron Man, conocido en español como el Hombre de Hierro, es un superhéroe que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, nacido en Sofía, Bulgaria. El personaje fue co-creado por el escritor y editor Stan Lee y el guionista Larry Lieber. Los artistas Don y Jack Kirby fueron los encargados de su diseño. Este superhéroe hizo su primera aparición en Tales of Suspense 39 de marzo de 1963 y recibió su propio título en Iron Man 1, en mayo de 1968. En 1963, el personaje fundó el equipo de superhéroes Los Vengadores con Thor, Ant-Man, Avispa y Hulk. Anthony Edward Tony Stark es un multimillonario magnate empresarial y filántropo estadounidense, playboy e ingenioso científico, que sufrió una grave lesión en el pecho durante un secuestro en el Medio Oriente. Cuando sus captores intentaron forzarlo a construir un arma de destrucción masiva, elaboró, en cambio, una armadura para salvar su vida y escapar del cautiverio. Más tarde, Stark desarrolla su traje, agregando armas y otros dispositivos tecnológicos que diseñaba a través de su compañía, Industrias Stark. Usa el traje y las versiones sucesivas para proteger al mundo como Iron Man. Aunque al principio ocultó su verdadera identidad, Stark finalmente declaró quién era en un anuncio público. Inicialmente, la creación de Iron Man fue inspirada en temas de la Guerra Fría, particularmente el papel de la tecnología y la industria estadounidenses en la lucha contra el comunismo. Las imaginaciones posteriores de Iron Man han pasado de estos motivos a los asuntos contemporáneos de la época, como el terrorismo, la corrupción y la delincuencia en general. Durante la mayor parte de la historia de la publicación del personaje, Iron Man fue miembro y líder del equipo de los Vengadores, ha aparecido en varias encarnaciones de sus diversas series de cómics y también fue adaptado para varios programas de televisión y películas animadas. Robert Downey Jr. es quien interpreta a este personaje dentro de la saga de películas de Marvel Cinematic Universe Iron Man 2008, The Incredible Hulk Cameo. 2008, Iron Man 2, 2010, The Avengers 2012, Iron Man 3, 2013, Avengers Age of Ultron 2015, Capitán América Civil War 2016, Spider-Man Homecoming 2017, Avengers Infinity War 2018, Ralph Breaks the Internet Cameo. 2018, Avengers Endgame 2019 sacrificado al final de derrotar a Thanos con las gemas del infinito, Spider-Man Lejos de Casa Cameo. 2019 y Loki Cameo. 2021. Mick Wingert prestó su voz al personaje en la serie animada What If. 2021. Iron Man estuvo en el puesto 12 en el top 100 de IMDb sobre los héroes de los cómics en 2011, 4 y tercero en su lista de The Top 50 Avengers en 2012, 5. Sinopsis: el debut de Iron Man fue una colaboración del guionista y editor Stan Lee, el guionista Ángel Leonardo, el artista Donek, y el diseñador de personajes Jack Kirby. Algunas evidencias demuestran que Iron Man tiene raíces en un hombre de hierro anterior creado por Norvell W. Page, escrito bajo el nombre de Grant Stockbridge, quien llevaba una armadura robótica y lanzaba rayos de energía desde sus palmas, para su novela Satan's Murder Machines, apareciendo originalmente en diciembre de 1939 en la revista The Spider. De acuerdo con su historia oficial, Stan Lee leyó con avidez la revista The Spider 6. En 1963, Lee había estado jugando con la idea de un superhéroe barra hombre de negocios. 7 Quería crear al capitalista por excelencia, un personaje que iría en contra del espíritu de los tiempos y los lectores de Marvel. 8 Stan Lee, George Meyer, Excelsior The Amazing Life of Stan Lee, Simon y Schuster 2002, Lee dijo, creo que me propuse un desafío. Era el apogeo de la Guerra Fría. Los lectores, los jóvenes lectores, si había algo que odiaban, era la guerra, era el ejército. Así que tomé un héroe que representaba eso. Era un fabricante de armas, estaba proporcionando armas al ejército, era millonario, era un empresario. Pensé que sería divertido tomar el tipo de personaje que nadie quiere, que no gustaría a ninguno de nuestros lectores, y empujarlos a sus gargantas y hacer que se convierta en alguien muy popular. 9 Él se dedicó a hacer al personaje un don Juan rico y encantador, pero con un secreto que lo perseguirá y lo atormentará también. 10 El escritor Gerry Conway dijo, aquí tienes este personaje, que en el exterior es invulnerable, es decir, no se puede tocar, pero por dentro está bastante herido. Stan hizo una gran herida en su cara, ya sabes, su corazón estaba roto, literalmente. Pero hay una metáfora que ahí sucede. Y eso es, creo, lo que hizo interesante al personaje. 9 Lee basó este aspecto y personalidad en Howard Hughes, explicando. Howard Hughes era uno de los hombres más coloridos de nuestros tiempos.
Era un inventor, un aventurero, un millonario, Don Juan y, finalmente, un chiflado. Sin ser un loco, él era Howard Hughes 9. Biografía ficticia del personaje. Orígenes. Anthony Edward Stark es el hijo del jefe de industrias Stark, Howard Stark, y su esposa Maria Stark. Un niño genio que ingresa al MIT a la edad de 15 años para estudiar ingeniería mecánica. Después de que sus padres mueren en un accidente automovilístico, hereda la compañía de su familia. Mientras observaba los efectos de su tecnología experimental en el esfuerzo bélico estadounidense, Tony Stark es herido por una bomba y capturado por Wang Chu, quien le ordena diseñar armas. Sin embargo, las lesiones de Stark son graves y la metralla se dirige a su corazón. Su compañero prisionero, O. Jensen, un físico ganador del premio Nobel, cuyo trabajo se había ganado la admiración de Stark en el colegio, construye una placa pectoral magnética para evitar que la metralla alcance el corazón de Stark, manteniéndolo vivo. En secreto, Stark y Jensen utilizan el taller para diseñar y construir una armadura mecanizada, la cual utiliza Stark para escapar. Sin embargo, durante el escape, Jensen sacrifica su vida para salvar a Stark, distrayendo al enemigo para que Tony recargara. Stark se venga de sus secuestradores y escapa para reunirse con las fuerzas estadounidenses, conociendo en su camino a un piloto herido de la Marina estadounidense, James Rodey Rhodes. Luego de regresar a casa, Stark descubre que el fragmento de metralla alojado en su pecho no se puede quitar sin matarlo, y se ve obligado a utilizar la placa del pecho debajo de la ropa para actuar como un regulador para su corazón. También tiene que recargar la placa todos los días o de lo contrario corre el riesgo que la metralla lo mate. La portada para Iron Man dice que es el guardaespaldas de Stark y la mascota de su empresa. Con ese fin, Iron Man lucha contra las amenazas a su empresa como la oponente comunista Natasha Romanoff, el Dínamo Carmesí y el Hombre de Titanio, así como villanos independientes como el Mandarín, quien finalmente se convierte en su peor enemigo. Nadie sospecha que Stark es Iron Man, pues cultiva su imagen como un millonario y empresario. Dos miembros notables del reparto de la serie, en este punto, son su chofer personal, Harold Apiogan, y su secretaria, Virginia Pepperpox, a quienes finalmente les revela su identidad secreta. Mientras tanto, James Rhodes encuentra su propio lugar como el piloto personal de Stark, revelándose como un hombre de extraordinaria habilidad y audaz por derecho propio. El cómic tuvo una postura anticomunista en sus primeros años, que se suavizó conforme subió la oposición a la guerra de Vietnam. 6. Este cambio evolucionó en una serie de historias en las que Stark reconsidera sus opiniones políticas y la moralidad de la fabricación de armas para el ejército estadounidense. Stark se muestra a sí mismo como arrogante de vez en cuando, y dispuesto a actuar sin ética para dejar que los fines justifiquen los medios. 11-12 Esto lleva a conflictos personales con las personas que lo rodean, tanto en su identidad civil como de superhéroe. Stark usa su gran fortuna personal no solo para equipar su propia armadura, sino también para desarrollar armas para S.H.L.D. Otras tecnologías, por ejemplo, Kinjets utilizados por los Vengadores. Y los inductores de imagen utilizados por los X-Men. Finalmente, la afección cardíaca de Stark se resuelve con un trasplante artificial de corazón 13. De 1970 y principios de 1980 más tarde, Stark expande los diseños de su armadura y empieza a construir su arsenal de armaduras especializadas para situaciones particulares como los viajes espaciales 14 y el sigilo 15-16. Sin embargo, Stark también desarrolla una dependencia grave por el alcohol, en la historia de Demonina Bottle. 17 La primera vez que se convierte en un problema es cuando Stark descubre que S.H.L.D. ha estado comprando una participación mayoritaria en su compañía con el fin de garantizar el desarrollo continuo de armas de Stark para ellos. Al mismo tiempo, el empresario rival de Tony, Justin Hammer, contrató a varios supervillanos para atacar a Stark. 18 En un momento, la armadura de Iron Man es robada y utilizada para asesinar a un diplomático. 19 Aunque Iron Man no está bajo sospecha, Stark se ve obligado a entregar sus armas a las autoridades. 20 Finalmente, Stark y Rhodes, que ahora es su piloto personal y confidente, localizan y derrotan a los responsables, a pesar de que Hammer volvería a acosar a Stark. 21 Con el apoyo de su entonces novia, Bethany Cabe, sus amigos y sus empleados, Stark supera esta crisis y su dependencia del alcohol. 22 Estos eventos fueron recolectados y publicados como Demonina Bottle.
Incluso mientras se recupera de este terrible juicio personal, la vida de Stark se complica aún más cuando tiene un enfrentamiento con el Dr. Doom, el cual es interrumpido por un enemigo oportunista, enviándolos al tiempo del rey Arturo 23. Una vez allí, Iron Man frustra el intento de Doom para solicitar la ayuda de Morgan Le Fay, y el gobernante de la Adveria jura una venganza mortal, la cual entregó poco después de la tregua necesaria para volver a su propio tiempo 24. Este incidente fue recolectado y publicado como Doomcast. Algún tiempo después, un rival despiadado, Obadiah Stane, manipula emocionalmente a Stark en una grave recaída. Como resultado, Stark pierde el control de Stark International frente a Stane, se convierte en un vagabundo alcohólico sin hogar y cede su identidad blindada a Rhodes, quien se convierte en el nuevo Iron Man. Finalmente, Stark se recupera y se une a una nueva empresa, Circuits Maximus. Stark se concentra en nuevos diseños tecnológicos, incluida la construcción de un nuevo conjunto de armaduras como parte de su terapia de recuperación. Rhodes sigue actuando como Iron Man, pero se vuelve cada vez más agresivo y paranoico, debido a que la armadura no se ha calibrado correctamente para su uso. Con el tiempo Rhodes enloquece y Stark tiene